vida cristiana no es simplemente un rito o una ceremonia significante, sino que es una experiencia hermosa en la vida del cristiano. Es decir, hermano, que muchas personas toman muy en poco el bautismo en agua. Amén. Y eso es una experiencia tremenda para el cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para encontrar la enseñanza bíblica acerca de esta doctrina, no solo debemos acudir al Evangelio, sino también a escudriñar el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Analizaremos a la luz de la palabra de Dios 5 aspectos fundamentales sobre el bautismo en agua. Número 1, la historia del bautismo en agua. Número 2, la importancia del bautismo en agua. Número 3, la importancia bíblica de ministrar el bautismo en agua. Número 4, el simbolismo del bautismo en agua. Y número 5, los requisitos para el bautismo en agua. La historia del bautismo en agua. Cuando se estudia acerca del bautismo en agua, debemos comenzar hablando de un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Fue el precursor del Mesías prometido, es decir, fue el encargado de preparar el camino para la venida de Cristo. Su misión o ministerio era preparar al pueblo judío para recibir el evangelio del reino de Dios, que iba a ser introducido en el mundo mediante la enseñanza y ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Juan comenzó predicando el arrepentimiento para perdón de pecados y bautizaba en las aguas del río Jordán, Mateo 3 del 1 al 6. El bautismo en agua fue confirmado por Dios cuando el propio Hijo de Dios, Jesucristo, acude a ser bautizado en el Jordán. Mateo 3 del 13 al 17. Es decir, hermano, que Dios confirmó ese bautismo enviando a su Hijo a las aguas. Sí, Señor. Amén. Así que si Jesucristo lo hizo, ¿cómo sus seguidores no lo van a hacer? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que Él dio ejemplo Gracias, de que el Señor. bautismo era importante para Dios. Amén. Amén. Y Gloria lo a Dios. confirmó. ¿Quién es Cristo? Amén. Y lo confirmó enviando a su Hijo Sí, a Señor. las aguas. Amén. Aleluya. Por lo tanto, podemos observar bíblicamente que el bautismo en agua comenzó a ser practicado con mayor popularidad durante el ministerio de Juan el Bautista, quien bautizaba en el Jordán como una señal de arrepentimiento. La importancia del bautismo en agua. El bautismo en agua es una de las dos ordenanzas que cree y practica la Iglesia de Cristo. La otra es la Santa Cena. El bautismo en agua es una ordenanza o mandamiento dado por el propio Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Marcos 16 del 15 al 16. Vamos a leer ese versículo. Patricio, trae la Biblia. Ide. Vamos a leer. Ahí dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad, porque no habían creído a lo que habían visto resucitado. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así dice la Escritura. El que creyere y fuese bautizado, será salvo. Amén. El bautismo en agua es una ordenanza. En estos dos pasajes bíblicos el Señor está ordenando que se ministrar el bautismo en agua a todo aquel que recibe la salvación eterna. Es decir, que en otras palabras, el bautismo no porque usted se bautice, ya ese bautismo va a ser salvo. No. Amén. La persona tiene que bautizarse siendo ya un discípulo de Jesucristo. Los apóstoles enseñaban y ministraban el bautismo en agua en la iglesia primitiva, cuya historia encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 41. Déjenme buscando eso. Por lo tanto, podemos decir que la importancia del bautismo en agua radica en el hecho de que es un mandamiento del Señor Jesús. Es decir, lo más importante de esto es que Jesucristo lo mandó. No es de hombre, hermano. El bautismo es de Dios, ¿sí o no? Porque Jesucristo Gloria a lo Dios. mandó. Amén. Le dio orden a sus discípulos. Y por todo el mundo, a ser discípulos, Aleluya. bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2:38 al 41. Gloria a Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Primero hay que arrepentirse del pecado y después
sumergirse en las aguas, ¿sí o no? Amén. Dice, aquel que se ha arrepentido sinceramente y considera a Cristo como su Señor y Salvador, debe someterse a la ordenanza del bautismo en agua, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras. Forma bíblica de ministrar el bautismo en agua. Existen muchas teorías o enseñanzas contradictorias con respecto a la forma de bautizar. Esto es debido a que muchos hombres han seguido la tradición, apartándose de la enseñanza bíblica. Algunos enseñan que la forma correcta de bautizar es por aspersión o rociamiento, es decir, no introduciendo al creyente en el agua, sino rociando un poco de agua supuestamente bendita sobre su cabeza. Sin embargo, el mismo significado de la palabra bautizar en griego, idioma original del Nuevo Testamento, nos enseña cuál es la forma bíblica de ministrar el bautismo en agua. Aleluya. Bautizar en griego significa baptizo, significa introducir a una persona en el agua, sinónimo de sumergir, zambullir o inmersión. Es decir, la Biblia enseña claramente que la forma correcta de ministrar el bautismo en agua es por inmersión en el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es bíblico bautizar por rociamiento o aspersión. Amén. Hay que sumergir. El bautismo en agua por inmersión siempre fue practicado en la iglesia apostólica conforme al mandamiento del propio Señor Jesucristo. El simbolismo del bautismo en agua. El bautismo en agua no quita el pecado de nuestras vidas. Muchas personas piensan, yo me voy a bautizar para que ya soy limpio. No. Amén. El bautismo en agua no le quita el pecado a nadie, sino que simboliza la santificación que ya ha sido efectuada en nosotros por la sangre de Jesucristo, desde el momento que nos convertimos al Señor. El bautismo en agua es una identificación con Cristo. Cuando nos convertimos, aceptamos la muerte y la resurrección de Cristo como el único medio posible para nuestra salvación. El bautismo en agua nos identificamos con esta realidad. El significado o simbolismo del bautismo en agua lo encontramos en Romanos 6. Romanos 6, versículos del 3 al 7. Y Colosenses 2:12 de Alfonso. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Exacto. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Es decir, hermano, cuando una persona se va a bautizar, ya tiene que ser discípulo de Jesucristo. Dice, Amén. Ya solo le falta el bautismo en agua, que es como simbólico que el Señor ordenó. Es decir, cuando se zambulle, estás muriendo en Cristo. ¿Sí o no? Como que el hombre viejo se acabó. sí. Amén. Entonces eso tiene que nacer primero en nuestra vida. Porque el agua no va a hacer ese milagro. Ni el pastor tampoco. Ya ese milagro, ya el Espíritu Santo, mucho antes de ir a las aguas, ya ese milagro lo hizo el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces cuando se levanta, lo que yo le llamo en Alfonso, somos resucitados. Amén. Una nueva criatura. Gloria a Dios. Amén. Que imagínese usted un pecador, usted bautiza un pecador, cuando lo levanta, no, se levantó igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Es decir, con una persona, bautiza a una persona en pecado, cuando tú la sacas del agua, sigue perdido igual. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que cuando ya la persona es bautizada como discípulo de Jesucristo, ya en ese acto, es decir, yo simbólicamente me bauticé, me sumergí y de las aguas, me levanté de las aguas, porque ya el Espíritu Santo vive en mi vida y ya soy cristiano, discípulo de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria. Dice, Aleluya.
Este significado es confirmado en Colosenses 2:12, lo que dice Alfonso. Al ser bautizados en agua, estamos haciendo un compromiso delante de Dios de vivir una vida en santidad y obediencia a su palabra, apartado de todo pecado y de maldad. Es decir, el bautismo en agua no nos asegura la salvación, sino que es cuidada por el creyente cuando se mantiene vivo en santidad. ¿Sí o no? Amén. Muchos piensan que el hecho de ser bautizado en agua les asegura el ser salvo, y están en un error, ya que si vuelven al mundo pierden su salvación y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amén. Amén. Es decir, hermano, que no, que ya yo me bauticé, soy salvo. No. Es un compromiso delante de Dios que tú tienes que seguir viviendo en santidad delante de Dios. Y que te presente de que el bautismo en agua no te asegura a ti la salvación. Es necesario. Amén. Es un acto que tú haces reconociendo que Dios hizo algo en tu vida, que tú cambiaste, que el Espíritu Santo cambió tu vida. Amén. Y como en ordenanza del Señor, yo estoy cumpliendo el bautismo en agua. ¿Sí o no? Los requisitos para el bautismo en agua. Bíblicamente existen dos requisitos fundamentales que debe tener una persona para ser bautizada en agua, conforme al mandato de Jesús. Número 1, haber experimentado el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es para creyentes convertidos sinceramente. ¿Cuándo dicen amén? Amén. La Biblia enseña que la gente oyó y creyó el mensaje del Evangelio antes de ser bautizado. Un ejemplo, el eunuco etíope, en Hechos 8. El arrepentimiento y la fe siempre preceden al bautismo en agua. Es decir, una persona para ser bautizada en agua debe haber evidencia clara de haber nacido de nuevo. ¿Te escuchó eso? Tiene que haber evidencia clara de que esa persona es discípulo de Jesucristo. Que esa persona ya no vive como vivía antes. Que realmente está viviendo una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Dice: por lo tanto, bautizar a los niños es antibíblico, ya que ellos no pueden tener conciencia de ser pecadores. Es decir, hay personas que bautizan a niñitos recién nacidos de 1 año. Eso es un error, porque el bautismo, esos niñitos no saben nada de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esos niñitos no tienen conciencia de lo que es pecado. Es decir, hermano, que los requisitos es que la persona sea convertida verdaderamente a Jesucristo. Amén. Que el Espíritu Santo viva en esa persona. Amén. Número 2, haber recibido enseñanza bíblica. El primer requisito ya vimos que es ser convertido. El segundo es un discípulo de Cristo, como mandó Jesucristo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, y después que bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, según Mateo 28, del 19 al 20, la instrucción o enseñanza bíblica precede al bautismo en agua. Es decir, primero debemos ser enseñados y convertirnos en discípulos de Cristo para después ser bautizados. En la iglesia apostólica observamos que los creyentes eran bautizados en agua al instante de profesar su fe en Cristo como Salvador. Es decir, no se les daba ninguna enseñanza bíblica. Muchas personas se apoyan en eso. No, si en aquel tiempo nada más aceptaban a Jesucristo y los zambullían en agua. Sí, Señor. ¿Pero por qué? Se les predicó el Evangelio a los judíos, que dice que los judíos desde que nacían le estaban hablando ya de la Biblia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Lo estaban instruyendo. A los judíos lo único que les hacía falta nada más es aceptar a Jesucristo como Salvador. Porque tenían todas las enseñanzas. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso es que los primeros apóstoles hicieron eso. Bautizaban, pero dice, en estos casos la enseñanza bíblica era innecesaria, ya que estos creyentes conocían profundamente la palabra de Dios. Pero en las naciones gentiles, los apóstoles debían primero enseñar la palabra de Dios y hacer discípulos antes de bautizar, ya que estos nuevos creyentes ignoraban las Sagradas Escrituras. Tú y yo ignoramos la Biblia, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo me van a bautizar sin yo tener conocimiento de la Biblia? Sin yo tener... ¿Amén? Eso es una locura. Amén. Hay que enseñar a la gente por qué se bautiza. Amén. ¿Y qué se debe hacer después que se bautiza? Alabado sea el Señor.
ordenanza y ceremonia. El bautismo en agua, tiempo en que se efectúa, el tiempo que precede al bautismo no debe ser establecido sobre la base del calendario, sino por la manifestación del fruto de cada creyente por separado. Es decir, no, que yo llevo un mes y ya tengo que bautizarme, no, hermano. Por el fruto del Espíritu de la persona. Amén. Hay personas que llevan 10 años en el Evangelio y no son cristianos. ¿Sí o no? Llevan 30 y no son cristianos. Llevan 15 y no son cristianos. ¿Sí o no? Amén. Y entonces ya piensa que porque llevan 5 años o un año en una iglesia, ya tiene obligación bautizarlo ya. Amén. No. ¿Cuándo se bautiza la persona? Cuando hay fruto de arrepentimiento en su vida. Amén. Alabado sea Dios. El candidato al bautismo en agua debe tener estos dos requisitos: haber experimentado el nuevo nacimiento y haber recibido la enseñanza bíblica, manteniendo un testimonio cristiano en todo momento ante Dios, la iglesia y el mundo. Todo creyente debe anhelar el bautismo en agua y prepararse para ello, como una prueba de obediencia y devoción a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, que yo estoy convencido de que yo voy a bautizar hoy personas que han sido instruidas en la palabra de Dios. Personas que un día tuvieron en práctica de pecado, pero que aquel pecado quedó atrás. Amén. Personas que regeneradas por el Espíritu Santo. Personas con conocimiento. No me queda nada por dentro porque sé que, aunque yo estuve trabajando por la noche, Helen estuvo los jueves dándole las 16 doctrinas bíblicas que creen los cristianos. Amén. Helen, noche por noche, y son testigos los 4 que hoy se van a bautizar. Amén. Que estuvimos más, creo que estuvimos más de 4 meses enseñando Biblia, doctrina a los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? 4 meses, es decir que no vamos a bautizar hoy a cualquiera ahí. Nos vamos a bautizar hermanos que tienen ya conocimiento doctrinal de nuestra iglesia. Amén. No me alcanzaste el... A ellos se les dio inspiración de la Sagrada Escritura. Se le habló de la Biblia. ¿Sí o no? Marco, se le habló de la Biblia. Número 2, se le habló de la Trinidad. Amén. Número 3, se le habló del hombre y de la caída y la redención del hombre. ¿Sí o no? Se le habló de la salvación eterna. Se le habló del bautismo en agua. Se le habló de la Santa Cena. Se le habló de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Se le habló de la señal inicial del bautismo en agua. Se le habló de la sanidad divina. Se le habló de la iglesia, del ministerio y veneración de la iglesia, de la completa santificación, de la bendita esperanza, del reinado milenial, el lago de fuego y azufre, y la condenación eterna, de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la renovación de la tierra por fuego y la nueva Jerusalén. Es decir, hermano, que casi fueron 4 o 5 meses enseñándole esta doctrina a los hermanos, que yo pienso que ya lo que restó fue de ellos, de que el Espíritu Santo hiciera la obra en ellos. Amén. Y estoy convencido de que voy a bautizar siervos de Dios hoy. Sí. Y que un día voy a estar contento por ustedes. Y voy a decir otro, dice, no, como dijo Pablo, ayer los corintios dicen, menos mal que yo no bauticé a ninguno de esta gente. ¿Sí o no? Y yo, hermano, ese es el temor mío. No, yo voy a bautizar y siempre estuve con Helen ahí, de la mano, no suelta la doctrina ahí, hasta que todos no le hayan cogido. Para que después no puedo decir como dijo Pablo, dice, no, yo no, gracias a Dios yo no bauticé a ninguno de esta gente. Que bauticé nada más a la familia Gallo, al otro, y contadas las personas. ¿Sí o no? Amén. Y ese es el deseo de nuestros corazones, de que todo aquel que sea sumergido en las aguas sea un verdadero discípulo de Jesucristo. Amén. Amén. Así que Dios me lo bendiga y vamos a pasar las aguas. Amén. Gloria sea al Señor. Oye, está hondo esto. Oh. No me llega por aquí. Tiene que ser por acá. Bueno, no sé si una palabra de agradecimiento antes de ser bautizada en las aguas. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado esta oportunidad, la alegría, la experiencia y
Y es lindo cuando uno tiene conocimiento de que sea el Señor, porque anteriormente, no sé si ustedes lo sabían, no me habían bautizado en el Señor, pero yo no tenía conocimiento de la palabra. Y uno vivía de experiencia, entonces el Señor había tenido mi experiencia y con eso yo pensaba que ya no era posible. Y no es así, mi Señor, debemos verlo no es de experiencia. Hay que tener un doctrina, hay que tener un fundamento, pero Dios me ha dado esa oportunidad. Amén. Gloria a Dios. En cumplimiento al mandato de nuestro Señor Jesucristo, Cecilia Soto, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios. Pero un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Felicidades. Aplica. ¿No crees? Haga una palabra de agradecimiento entonces. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo no sabía cómo era esto. Amén. En cumplimiento al mandato de nuestro Señor Jesucristo, Mac Rosario, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arriba, próximo. Bueno, Marito. Oh. Una palabra de agradecimiento, Marito. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, que vemos que este día vamos a cumplir con el Señor. Le doy gracias a Dios porque yo también como Cecilia me bautizaron en una iglesia antes de estar aquí y recibí el bautismo en el Espíritu Santo y por eso me bautizaron, pero yo no había dado fruto todavía, porque dice la Biblia que el fruto del Espíritu Santo es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto no estaba en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque después de venir aquí el pastor me enseñó. Y le doy gracias a Dios porque mi vida después de conocer al Señor nunca volvió a ser igual. Le doy gracias a Dios por eso. Amén. Amén. En cumplimiento al mandato de nuestro Señor Jesucristo, Ángel Luis Soto, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame nada, Roberto. Ese no es el problema. Una palabra de agradecimiento, Roberto. Hermano, le doy gracias a Dios porque estamos aquí presentes, porque gracias a Dios tenemos a la hermana Pastor y a la hermana Pastora. Gracias a Dios que ella nos ha enseñado la palabra de Dios y mandamientos. Bueno, hace un mes, hermanos, y yo estaba contando al hermano Ángel que Dios me reveló eso en un sueño, pero le doy gracias a Dios en este momento que Dios me enseñó algo terrible, que de verdad sí existe en la Biblia, pero Dios me enseñó en sueño, pues. Y a veces un sueño te enseña como un video. A mí el Señor me habló atrás, no miré la cara, pero la voz sí le oí. Y me dice, mira, dice, tan solo 3 días te falta de que no te quedes ahí. Y esos 3 días son de 3 días que observa esa. Y ahí estaba un hombre enano, así con una cara bien fea. Y luego abrió una puerta como una puertona había ahí.
Y en esa puerta había como un campo abajo y estaba lleno de todo como este tipo de animales, todo tipo de culebras, todo. Y cuando abrió aquel hombre la puerta, salieron la gente, como dice la Biblia, como arena del mar que no se podía contar. Y cuando salió a esas hombres, y yo me dio pensar como salía, otro encima del otro. Y después la voz me dijo, dice, este es lo que predicaba Pablo, que muchos no lo creían. Pero ya lo salvaste de esto. Y estaba yo pensando de mi bautismo en ese momento, entonces gracias a Dios, te doy gracias a Dios por este momento. Y yo sé que eso no se puede hacer varias veces, no se puede hacer una vez en la vida, pero gracias al Señor y te doy gracias a todos por lo que estoy aquí. En cumplimiento al mandato de nuestro Señor Jesucristo, Roberto Sales, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero un aplauso, hermano. Aleluya. De nada, le exhorto a seguir adelante. Amén. Esto es un nuevo comienzo. Todo no termina aquí. Esto es una experiencia linda. Amén. Y que le exhorto a que continúe en santidad. Y que yo en un día a mí no me pese decir, mira, bauticé o no, me bauticé a un cristiano de verdad. Amén. Un servidor de Jesucristo. A un discípulo de Jesucristo. Que Dios lo continúe bendiciendo. Entonces. Y vamos a gozarnos ahora. Ya lo gozamos lo espiritual, vamos a gozarnos ahora con la comida. Alabado sea Dios. Y todo aquel que quiera bañarse en la piscina, pues venga para acá entonces. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Yo pensé que Pedro era